Antes de comenzar a programar elementos, interfaces y cualquier otra cosa dentro de este curso, lo primero que debemos de aclarar es qué es Material Design. Material Design como tal lo vamos a poder buscar en, en la fuente oficial, en el Developer Android o en el Design Google, donde vamos a tener algunos conceptos. Voy a tratar de darles lo más parecido a lo que tenemos en la documentación en inglés para que quede lo más claro posible. Material Design creo que es un concepto. Y digo creo porque podemos encontrarlo en diferentes lados con otras palabras, que puede ser una pauta, puede ser una tendencia, un conjunto de reglas. Pero en realidad creo que la que menos se puede equivocar sería la de Material Design es un concepto y en muchos casos podríamos pensar que hasta es una filosofía de diseño. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tiene sus pautas, tiene por ahí adentro sus tendencias y una filosofía eso es lo que tiene. Una filosofía va a ser la forma en que se ataca o se ve un problema o, bueno, no solamente un problema, puede ser algunas cosas en general. Y después se trata de abarcar algo en específico. Sé que suena un poco confuso, pero por eso decimos que Material Design es un concepto de diseño. Este concepto nos habla de cómo hacer algunas cosas, de qué es lo que se debe hacer. El creador de Material Design como tal, o el que está a cargo de este departamento que desarrolló el Material Design, se llama Matías Duarte. Y para sorpresa de muchos, es una persona de Latinoamérica, es un chileno si no me equivoco. Y Material Design se presentó hace ya un par de años en una conferencia en donde se hablaba de esta nueva tendencia, que era una filosofía para trabajar en principio las aplicaciones Android. No estoy diciendo que se desarrolló para aplicaciones Android. En realidad es que la primera vez que vimos Material Design fue adentro de una aplicación Android. Y esto se debe porque obviamente es una tendencia de Google y Android es de Google, entonces fue muy claro ese enlace, ese clic que se tuvo que hacer con la parte del diseño. Después se empezó a demostrar que Material Design no solamente era para aplicaciones Android, también se empezó a utilizar para aplicaciones de iOS y también para la parte web. Muchas de las herramientas actuales o plataformas desarrolladas por Google para trabajar en un ambiente del navegador se proponen o trabajan con Material Design. Vamos a hablar un poco sobre Material Design que podemos consultar desde la web oficial de google.com en el apartado de design y hay un subapartado que es Material Design o en design.google en donde también nos va a hablar de los, por ejemplo, los cambios, las nuevas cosas. Algo muy importante que comentaba yo en el primer capítulo es que te puedes volver bueno en Material Design, pero experto en realidad sí se puede llegar, pero obviamente esto cambia todos los días. Por ejemplo, en ese apartado de Google Design vamos a encontrar casi siempre las novedades, las cosas nuevas que se han agregado a Material Design. Y también puede ser que el día de mañana esto cambie totalmente. Entonces, solamente comento eso para que siempre estemos conscientes de que, bueno, no porque ya sepamos algunos elementos, ya somos expertos. Si nos esperamos un año, en ese año probablemente salgan cosas nuevas y estemos un poco ya retrasados o desfasados de ese conocimiento. Como recomendación, yo siempre doy consultar las dos fuentes oficiales que estamos viendo en pantalla, la parte de Material Design y la parte de Design, en donde tiene el apartado de novedades de Material Design. Vamos a hablar entonces un poco de Material Design. Le voy a dar clic al primer enlace. Vamos a platicar de cosas ya más técnicas de Material Design. ¿Cómo es que debemos de ver Material Design? Ya que habrá, bueno, vemos que este apartado es en realidad casi una guía de totalmente de Material Design. ¿Cuántas páginas son? Muchísimas. Por eso comentaba, hay muchísimas reglas que tenemos que respetar. Si vienes a esta página y le das siguiente, 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 vas a ver que es muchísimo. O sea, bastante información y que hay que asimilarla poco a poco. Yo recomiendo, además no se aplican todas las reglas desde el principio. Normalmente las aplicamos dependiendo de lo que queremos hacer. Algo muy importante es que en el diseño de Material Design vamos a encontrar los siguientes elementos. Vamos a tener profundidad, vamos a tener sombras, vamos a tener superficies, vamos a tener colores y vamos a tener los bordes.
Estos elementos son los principales que vamos a detectar cuando vemos una interfaz desarrollada con Material Design. De hecho, también vamos a encontrar animaciones. Por ejemplo, en Android era muy difícil tener animaciones, bueno, animaciones, iba a decir medianamente interesantes, pero no creo que ni animaciones teníamos. Bueno, a partir de Material Design se consideran algunas animaciones que esto ya lo hace muchísimo más sencillo. Algo muy importante de Material Design es que estamos, digamos, interactuando con el usuario y en muchas ocasiones ni siquiera el usuario sabe qué es. No importa, porque lo importante no es que el usuario sepa que estamos jugando con él, sino que entienda la interfaz de una manera muy sencilla. Un problema que se trabaja con Material Design a veces es que se piensa que las imágenes o los colores son Material Design y en realidad no va por ahí, por eso decíamos que a veces es el concepto de filosofía el que más se puede acoplar a describir Material Design. En realidad, Material Design no solamente va a ser la imagen y el color, sino es una forma de poder atacar ciertos problemas y darle ciertas características. Por ejemplo, cuando tú das una sombra, lo que implica es que hay niveles de profundidad y entonces lo que damos por hecho es que el nivel que está más arriba es el más importante y el nivel que está más abajo sería el menos importante. Entonces, por ejemplo, cuando agregamos botones, a veces tienen una sombra, pero no es para que se vea bonito el efecto. Simplemente es para indicar al usuario que el que está más arriba, es decir, el elemento que tiene más sombras, ese elemento es el que debe resaltar o probablemente es el que más te va a servir. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos más importantes. Entonces debemos de entender primero Material Design antes de empezar a, por ejemplo, colocarle una sombra, porque tú le puedes colocar la sombra a cualquier elemento, pero a ver, ¿merece que tenga la sombra? Esa sería una buena pregunta que tendríamos que responder antes de colocar nosotros una sombra, un efecto, una transición. ¿Para qué? Para saber si entendemos entonces todo lo que tiene que ver con Material Design y la interacción que queremos lograr para el usuario. Esto es algo muy importante. Material Design no es estas reglas como tal, sino es lo que hay detrás de estas reglas. Estas reglas tienen un motivo y un efecto para que se pueda aparecer. Por ejemplo, también tenemos animaciones. En Android no estábamos acostumbrados a tener animaciones. Hay algunos botones, perdón, que ya se les puede agregar animación y esto obviamente sabemos que lo hace más atractivo para el usuario, pero tiene un porqué. Probablemente la animación quiera atraer la atención del usuario y entonces la queremos atraer porque probablemente yo soy la opción más indicada para ayudarle. Entonces, Material Design no es un conjunto de imágenes, no es un conjunto de colores, es un concepto o una filosofía en base a la que vamos a trabajar el diseño de nuestras interfaces y ojo, muy importante, Material Design no es solamente del diseñador, eso es muy importante en Android porque hay muchos efectos, muchos esquemas, muchas animaciones, muchas cosas que tenemos que agregar a las aplicaciones, a los elementos, y que el diseñador en su parte de interfaz o de UX, UI, no lo puede hacer. Eso le corresponde a veces al desarrollador. En el caso de Android, el Material Design, digamos que es un medio más de comunicación entre el diseñador y el desarrollador, porque los dos deben entender completamente Material Design para poder desarrollar una aplicación que esté bien hecha. Por ejemplo, aquí tenemos el apartado de principios, de lo cuales son los objetivos, y debemos de tener claro que en Material Design los elementos tienen espacio. Eso es muy importante, espacio. Es decir, que el espacio se tiene que respetar. También tienen tiempo. Entonces, al tener tiempo significa que durante un tiempo podemos hacer ciertas cosas y ciertas no. Y entonces estos elementos de espacio y tiempo son, digamos, fundamentales para la base de cualquier diseño o sí, cualquier pauta que quiera utilizar Material Design. Esto es muy importante, tener claro que tenemos el concepto de tiempo y tenemos el concepto de espacio, porque así es como podemos desarrollar una interfaz de Material Design bastante bien. Por ejemplo, vamos a dar un caso nada más en este video. Voy a irme a qué es material y vemos que aquí nos habla de que ya tenemos la coordenada de X, de Y y también tenemos la coordenada de Z, es decir, la de profundidad. Entonces podemos ver que tenemos, por ejemplo, este efecto de las sombras. Vamos a ir a completar un poco más esta información y podemos ver que aquí está el elemento como no se debe hacer. Este cuadro tiene cierto volumen, aquí tiene este cierto volumen y el círculo tiene otro cierto volumen. En realidad es que el ancho siempre va a ser de 1 de todos los elementos.
Vemos que todos los elementos tienen aquí su ancho diferente y aquí todos lo tienen igual. Esto es parte de lo que a veces no se entiende de Material Design. ¿Todos tienen el mismo ancho? Sí. Lo que sucede es que unos están arriba de otros. Y entonces al colocar uno arriba de otros, ahí es donde vamos colocando nosotros la prioridad, no en base al ancho o no en base al grueso que le pongamos a los elementos. Todas las pautas que vas a encontrar dentro de Material Design van a tener dentro de la documentación oficial normalmente dos colores, el color verde y el color rojo. El color rojo te está indicando lo que no debes hacer. De hecho, te pone la palabra don't y cuando tienes el elemento verde, significa que sí, que es el visto bueno, que lo puedes hacer. Y en inglés dice do, o sea que hazlo. Todas las pautas normalmente van a tener elemento verde o elemento rojo y dependiendo de eso es el ejemplo que debemos de seguir y los que no debemos de seguir. Todas las preguntas que tengas de Material Design las puedes ir respondiendo poco a poco. Aquí la verdad es que es mucho contenido, es difícil de encontrar. Está bien la parte del idioma, la verdad es que el inglés que manejan obviamente es muy sencillo, no se meten en conceptos muy abstractos o raros que podamos encontrar, pero también para eso está este curso. Vamos a tomar este curso pensando en cómo aplicar Material Design, pero importante, lo estamos pensando aplicar para Android. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunas cosas no es que sean diferentes, pero se tendrían que ver desde un punto de vista alterno cuando estamos trabajando, por ejemplo, la parte web. En el caso de Android vamos a aprender cosas exclusivas del código, de compatibilidades, de transiciones, de cosas que se permiten y no se permiten, y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Y bienvenido, vamos a comenzar nuestra aventura con Material Design.